Buenos días, jóvenes. Confírmenme si me escuchan y me ven. Recording in progress. Bien, vamos a comenzar la clase viernes 15 de octubre. En la clase anterior estuvimos estudiando lo que eran los elementos almacenadores de energía y su representación matemática utilizando el teorema de la energía inicial almacenada. Este teorema nos permitía a nosotros determinar el nivel de carga que tenía el inductor o capacitor cuando éste había estado trabajando previamente y había alcanzado su estado estacionario. Cuando se conectaba a la red, lógicamente la energía que traía se iba a distribuir en la nueva condición de operación y podría darse varios casos. Uno, que se descargue completamente; otro, que alcance un nivel superior de energía, o que se mantenga constante prácticamente. Entonces va a depender de qué elementos están conectados a la red. Y cada vez que se presente este comportamiento frente a una variación de la red, se dice que está cambiando de estado. Entonces, cuando nosotros trabajamos con sistemas eléctricos y tenemos inductancias y capacitancias con elementos disipadores como son la resistencia, debemos determinar cuáles son los tiempos a partir del cual se debe evaluar el comportamiento de un circuito a partir de sus variables. Entonces, hay un elemento que juega un papel muy importante en este tipo de evaluaciones y vienen a ser las operaciones prácticas de computación producidas por los interruptores o conmutadores, como se llaman en algunos casos. ¿Qué de particular tienen estos elementos? En un circuito eléctrico, para definir un comportamiento particular del inductor o capacitor, necesitamos que se produzca un cambio de estado. El cambio de estado siempre va a estar referido a la respuesta que da el elemento frente a una modificación de la topología de la red, o sea, la incorporación de elementos que pueden ser activos o pasivos. Entonces, cada vez que se produce esta variación de la red, esta modificación de la red, tenemos un cambio de estado. Y dependiendo de cuánto dura este nuevo estado, vamos a tener una respuesta del elemento almacenador de energía que se va a expresar como una variable corriente o tensión en la red. A partir de ello, nosotros tenemos que considerar lo que se llaman las operaciones prácticas de conmutación, o sea, los elementos que producen este cambio. Para ello, tenemos que definir matemáticamente un punto de partida para las evaluaciones. Y tenemos lo que se llama el tiempo cero negativo, el cero propiamente dicho, y el cero positivo. Estos tres tiempos juegan un papel muy importante porque nos permiten evaluar condiciones que le llamamos condiciones iniciales o finales de una variable cuando tenemos elementos almacenadores de energía. Por ejemplo, el interruptor, cuando se cierra o se abre, produce un cambio de estado. Pero ese cambio de estado no es inmediato. Hay un proceso que se conoce como el transitorio, hasta que
la variable alcanza un valor constante o prácticamente constante. Entonces, el tiempo cero negativo, ¿a qué se refiere? Es el instante previo a ejecutarse la acción de apertura o cierre de un interruptor. Por ejemplo, cuando ustedes quieren encender o apagar las luces de su habitación, cuando están por presionar el pulsador, ustedes están en el cero negativo. Luego viene el cero, que es el instante en el cual se efectúa la acción, o sea, se presiona y se cierra. Ese es el tiempo cero. Y el cero positivo es el instante a partir del cual ustedes dejan de presionar el interruptor porque ya se ejecutó la acción de abrir o cerrar el circuito y tienen que comienza a producirse una circulación de corriente y unos voltajes en la red. Entonces, estos tres tiempos son muy útiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo un circuito trabajando mucho tiempo, con una inductancia y una resistencia, y quiero conectar una fuente de alimentación externa, una fuente independiente, entonces yo antes de efectuar la operación de conmutación, antes de cerrar el circuito para conectar esta fuente o abrir el circuito, depende de cómo esté constituido este circuito, yo debo definir cuál es el valor de la corriente y tensión que está presente en los elementos almacenadores de energía, porque esos valores se van a convertir en los valores de su energía almacenada. Por ejemplo, tengo un inductor, la corriente que está circulando en el instante previo a efectuarse la operación de conmutación o el cierre del interruptor es el nivel de corriente que va a presentar como energía almacenada el inductor en el siguiente estado, o sea, cuando ya se haya cerrado el interruptor. Si es un capacitor, vamos a determinar el voltaje en los terminales de ese capacitor porque ese voltaje se va a convertir en su energía almacenada para cuando se ha cerrado el interruptor. Quiere decir entonces de que la evaluación en cero negativo expresa tiempo que ha tomado, el tiempo en el cual estoy evaluando yo el estado estacionario de una variable cuando está trabajando un inductor o un capacitor. Mientras que el cero viene a ser el momento en que se produce el cambio de estado y el cero positivo es el punto de partida de nuevo estado. Y en ese cambio, o sea, en el cero positivo, la corriente o la tensión que van a presentar los inductores y capacitores va a ser su energía almacenada que ha sido calculada en el instante cero negativo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el interruptor que se va a cerrar, su representación siempre va a ser la que se muestra. Tienen ustedes un interruptor con una flecha, cuya punta de la flecha, ¿no?, el extremo de la flecha, me está indicando cuál es la acción. En este caso, es de cierre, ¿no? O sea, el interruptor va a cerrar, se va a unir los dos terminales y se va a producir un cortocircuito, ahí un cierre. Si la flecha apunta en sentido opuesto, es porque está abriendo. No es necesario de que se grafique el interruptor cerrado con la flecha abriendo, no. Simplemente, como se muestra ahí, la flecha me va a indicar su acción. En el instante cero, este cierra o este abre. En este caso, cierra. S1 me indica la denominación que le estoy dando al interruptor, porque podríamos tener muchos interruptores en la red. Entonces, en este caso, el interruptor S1 viene de switch, ¿no? S1 va a cerrar, ¿en qué instante? En el instante que le especifica el tiempo T, que en este caso este es su cero. Este su cero podría ser cero, por ejemplo. Si tengo yo en cero, cierra el interruptor. Y al cerrarse el interruptor, va a circular una corriente. Entonces, si nosotros graficamos la evolución de la corriente, tendríamos esta representación. En el eje de las
abscisas el tiempo y en el eje de las ordenadas la variable, en este caso corriente. Miren, antes de que se cierre el interruptor, tenemos el instante cero negativo. Este instante cero negativo da a la corriente un valor de cero. La corriente es cero porque está abierto el interruptor. Pero cuando comienzo a actuar sobre el interruptor, en el instante cero siempre va a haber una discontinuidad. Algunos textos representan esta discontinuidad, no la representan como una discontinuidad, sino como una recta pendiente que une el cero negativo con el cero positivo. A fin de cuentas, esta diferencia de tiempo, cero negativo y cero positivo, es infinitesimal, es un tipo muy corto, cortísimo, ¿no? Sino que en la gráfica nosotros la ampliamos para que se pueda apreciar mejor la explicación, se pueda entender mejor la explicación. Entonces, cuando yo actúo sobre el interruptor, estoy en el tiempo cero. Y cuando he terminado de actuar, cuando ya he cerrado y dejo de presionar el interruptor o dejo de actuar sobre él, ya tengo el cero positivo. Quiere decir de que cuando ya se ha cerrado completamente, pasa la corriente a través del interruptor. En este caso particular, muy probablemente se esté alimentando a un elemento pasivo, puede ser una resistencia. Pero si fuera un elemento con energía almacenada, esta corriente va a comenzar a tener una forma exponencial, va a crecer gradualmente. Entonces, se cierra el interruptor y pasa la corriente. Tengo tres tiempos. El cero negativo viene a ser la evaluación de la variable en el instante previo, y se supone de que el circuito pudo haber estado trabajando mucho tiempo atrás y recién voy a conectar un elemento a través de este interruptor. Podría ser un caso, ¿no? Entonces la variable es cero negativo se mantiene y luego cambia a un valor i cuando se cierre el interruptor. El otro caso podría ser cuando se abre, ¿no? Cuando se abre el interruptor. Por ejemplo, tengo yo el símbolo, ¿no? La flechita va a abrir, me está indicando que va en sentido antihorario. ¿Cuándo va a actuar? En el tiempo t sub 0, o sea, un valor, 1 segundo, 2 segundos, 0 segundos, ¿no? Y ese 2 es su notación, su denominación. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vamos a una gráfica, tendríamos de que la corriente está circulando, porque el interruptor está cerrado. Y en cero negativo comienzo yo la acción. Entonces, a partir de cero negativo hay una pequeña discontinuidad que va a desaparecer esa discontinuidad cuando se haya abierto completamente el interruptor, o sea, el cero positivo. En cero positivo la corriente se hace cero. Bien, entonces, cuando ustedes tengan estos interruptores en un circuito eléctrico, van a tener que tomar en cuenta esto, ¿no? El cero negativo, el cero positivo y el cero. En la discontinuidad cero negativo y cero positivo, normalmente actúan las señales impulsionales. Vamos a ver qué es una señal impulso más adelante. Entonces, cuando el circuito está excitado por impulso de voltaje o corriente, esas señales actúan en el tiempo cero negativo y cero positivo. Y cuando tenemos fuentes independientes, ellas actúan antes del cero negativo y después del cero positivo. No actúan en la discontinuidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien. Continuamos. Vamos a estudiar las condiciones iniciales. Miren, cuando nosotros tenemos que analizar un circuito que está constituido por inductancias y capacitancias, debemos determinar si estos elementos han estado trabajando previamente antes de comenzar a hacer una evaluación sobre ellas.
Por ejemplo, mi circuito está actuando y yo quiero producir un cambio de estado, o sea, quiero incorporar un elemento eléctrico a la red. Entonces, yo necesito cerciorarme de si es que el inductor o el capacitor que estaba trabajando tiene algún nivel de energía. Entonces yo tengo que hacer una evaluación en cero negativo y luego tengo que hacer una evaluación en cero positivo. Pero el cero negativo siempre es el tiempo infinito del estado anterior. O sea, está trabajando mucho tiempo y en infinito es el cero negativo para la próxima acción que va a tomar el interruptor y que va a producir un cambio de estado. Entonces nos interesa hacer dos tipos de evaluaciones en un circuito, en cero positivo y en infinito. ¿Cómo modelamos nosotros a los inductores y capacitores en estos dos tiempos específicos? Habría que tomar en cuenta entonces en qué caso nos encontramos, porque podría ser de que este elemento no ha estado trabajando, entonces no tiene energía almacenada y recién se incorpora a la red. Y el otro caso sería que ya está trabajando y cómo yo lo voy a modelar como circuito eléctrico cuando se conecta a la red y tenemos un estado diferente al anterior. Entonces vamos a estudiar los dos casos. Cuando no tienen energía almacenada, por ejemplo, el inductor. Este inductor, si no tiene energía almacenada, se modela como se muestra aquí. Este es el circuito equivalente. Tenemos la corriente, tenemos la inductancia y la variable B, BDT. Entonces la corriente IDT ingresa por el terminal de la izquierda y circula a través del inductor produciendo una caída de tensión BDT. El inductor tiene un valor L de inductancia. Como no tiene energía almacenada, cuando yo lo modelo en T igual 0 positivo, voy a tener que es un circuito abierto. Y eso ya lo hemos estudiado nosotros ampliamente, o lo han estudiado ustedes, en la parte de los circuitos con elementos almacenadores, o sea, en física 3. Han estudiado ustedes la inductancia, los campos magnéticos y la capacitancia en el campo eléctrico. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un inductor se conecta a la red y no ha trabajado antes, o sea, no tiene energía almacenada, lo primero que hace es presentar una oposición al paso de la corriente, o sea, se comporta como un circuito abierto. Inmediatamente se presenta una fuerza electromotriz en los terminales del inductor y trata de producir un flujo que genera una corriente que se opone a la que lo está creando. Entonces, el inductor es un circuito abierto. Entonces, cuando yo lo conecto a la red y no tiene energía almacenada, el inductor es este circuito abierto y, por tanto, la corriente a través de él es cero, pero sí puede aparecer un voltaje en sus terminales. ¿De qué va a depender este voltaje? Va a depender de si la red en la que él está siendo incorporado tiene fuentes independientes o alguna forma de energía, un capacitor con energía almacenada, por ejemplo. Entonces, todos estos elementos pueden producir en el circuito abierto del inductor un voltaje. Pero si la red no tiene elementos como fuentes independientes, todos son elementos pasivos, entonces el inductor, cuando se incorpora, no va a tener voltaje, va a seguir siendo una red inerte, no va a aportar energía. Bien, entonces, el modelo es, independientemente de cómo está constituida la red, un circuito abierto para un inductor que no tiene energía almacenada. Pero, una vez que está trabajando el inductor, y transcurre mucho tiempo, pasa el tiempo y él sigue trabajando, llega un momento en que se va a cargar, y la fuerza electromotriz que se presentaba inicialmente en sus terminales va a ceder, y se va a comportar como un cortocircuito el inductor. O sea que, en infinito, vamos a tener un cortocircuito. La corriente pasa libremente a través de sus terminales, y esa corriente va a ser la máxima que va a circular a través de él. Esa corriente vendría a ser la corriente almacenada, que lógicamente se puede expresar también en joules. Esa corriente en infinito y en infinito al cuadrado por L
por el valor de la inductancia entre 2 me daría la energía almacenada. Por ejemplo, supongamos que este inductor es de 5 Henry, supongamos 5 Henry. Tengo un inductor de 5 Henry y la corriente llega a tomar un valor de 2 amperes en infinito. Es un cortocircuito y por lo tanto yo tengo que calcular la corriente que circula por ese cortocircuito. Y justo haciendo mis cálculos, es de 2 amperes. Entonces, 2 amperes sería la energía almacenada expresada en amperes, en corriente, que va a presentar el inductor en el circuito si es que se vuelve a cambiar de estado la red. Entonces, ¿cuál sería la energía en joules? Si tengo 2 amperes, son 4 por 5 Henry, son 20 entre 2, 10 joules. 10 joules sería la energía que va a almacenar. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular cuál es la energía expresada en joules en un inductor o en un capacitor, bueno, para el inductor sería la corriente en infinito. O sea, cuando es un cortocircuito. Aquí hay que hacer un comentario que es muy importante. Cuando el circuito tiene inductancias, o una inductancia y un conjunto de resistencias, y yo quiero calcular la corriente en el instante cero y la corriente en el instante infinito, entonces yo tendría que decir, cero es un circuito abierto. ¿Cuál es el voltaje que aparece en bornes? El voltaje que va a presentar la red, y que tiene que ser activa y lineal, lógicamente, ¿no? Pero resistiva. Porque siempre en estos dos instantes, cero positivo e infinito, la red se convierte en un circuito resistivo. La inductancia es un circuito abierto en cero y es un cortocircuito en infinito. Por tanto, en esos dos instantes, el circuito es resistivo. O sea que usted tiene que aplicar aquí la teoría de los circuitos resistivos para calcular el voltaje en el circuito abierto o la corriente por el cortocircuito. Por eso es muy importante que usted domine muy bien el teorema de superposición, Thevenin, mallas y nodos. O sea, estos métodos de análisis son de utilidad porque me ayudan a mí a obtener los valores de cero, en cero positivo y en infinito. Ahora, supongamos que este inductor ha estado trabajando mucho tiempo. Usted dirá, profesor, ¿y cuánto tiempo se puede considerar infinito? La pregunta, ¿no? Profesor, infinito, pero infinito, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas, 1 año, 2 años, qué sé yo. Bueno, para efectos de los circuitos eléctricos transitorios, nosotros tenemos una referencia que viene a ser un parámetro llamado constante de tiempo. La constante de tiempo, ¿no?, es una relación entre los valores de la inductancia, resistencia, o de la capacitancia y resistencia. Supongamos que estamos en un circuito RL, entonces la constante de tiempo es el valor que se obtiene de dividir el valor de la inductancia sobre la resistencia. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 5 ohms y una inductancia de 1 Henry, entonces mi constante de tiempo sería 1/5, L sobre R. 1/5 es 0,2, 200 milisegundos. Es la constante de tiempo. El transitorio, o sea, la evolución de la variable corriente, por ejemplo, va a alcanzar su estado estacionario, o sea, se va a mantener constante después de un tiempo equivalente a 5 veces esa constante de tiempo. O sea, estamos hablando de 200 milisegundos por 5 en un segundo. En un segundo ya podemos considerar que este circuito RL está trabajando en infinito. Entonces la constante de tiempo juega un papel muy importante para definir el comportamiento de la red. Mientras más pequeño sea el valor de la constante de tiempo, el transitorio, o sea, la evolución de la variable es más rápida. Y mientras mayor sea esta constante de tiempo, el transitorio es más lento. Entonces, cuando hablamos de t igual a infinito, en un circuito RL, por ejemplo, nos interesa mucho definir la constante de tiempo para tener un estimado de que el inductor está trabajando o en infinito o todavía no ha alcanzado su estado estacionario. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien,
Supongamos de que este inductor entonces está conectado a un circuito RL y que el tiempo para el valor de la constante de tiempo, mejor dicho, es de 1 segundo. Entonces, en 5 segundos ya estamos hablando de tiempo infinito para este circuito. Y la corriente que circuló por él, que sea, pues, no sé, pongamos 5 amperes. Estos 5 amperes es el valor de I sub 0. Si por acción de un interruptor a este circuito, a este elemento le conecto una red modificada, entonces estaríamos hablando de que el inductor para el tiempo t mayor que 0 será el que se presenta como modelo circuital aquí. Miren, para t mayor que 0, mayor o igual que 0, tenemos la corriente I sub 0 que almacenó el inductor. Tenemos la inductancia, el voltaje en sus terminales y la corriente I de t. Cuando ustedes tengan que analizar circuitos eléctricos, van a tener que utilizar tres representaciones para expresar el circuito eléctrico. La primera es el circuito para t mayor o igual que 0. Para t mayor o igual que 0 se modela el circuito como se muestra en la imagen. La inductancia con su resistencia y de repente su fuente de alimentación. Ese es el circuito para t mayor o igual que 0. Para t igual a 0, el inductor se convierte en un circuito abierto y se mantienen las resistencias y fuentes. Para evaluación t igual a infinito, el inductor se presenta como un cortocircuito y el resto del circuito no se modifica. Cuando el inductor tiene energía almacenada, yo voy a la otra representación. Para t mayor o igual que 0, cuando presento el circuito, antes de hacer evaluaciones de 0 y en infinito, se modela de esta forma. La flecha me va a indicar el sentido de la corriente que va a entregar el inductor cuando se conecte a la red en el instante 0 positivo. Y el valor I sub 0 es la corriente o la magnitud de la corriente que yo he calculado en la condición anterior. Entonces, miren, cuando yo trabajo con el inductor por primera vez, no tiene energía almacenada, para t mayor o igual que 0 está representado de esta forma. Evalúo en 0 positivo, es un circuito abierto. Evalúo en infinito, es un cortocircuito. ¿Cuál es la corriente? No sé, 5 amperes. Modifico el circuito, cierro un interruptor y conecto otro elemento a la red. Entonces hay un cambio de estado. El modelo del circuito para t mayor o igual que 0 es el que se muestra aquí. La corriente tiene el valor de 5 amperes, porque esa corriente es la que circuló cuando el interruptor ya estaba trabajando en estado permanente antes de que se produzca el cambio. ¿Cuál es la relación entonces entre estos dos señores? Miren, el sentido de la corriente y la magnitud son aquellos que ha obtenido en infinito, que se va a convertir en el cero negativo del siguiente estado. O sea, yo digo, trabaja de 0 a 5 segundos. Y en 5 segundos se cierra el interruptor y se conecta un nuevo elemento. Entonces, en 5 segundos hay un cambio de estado. Quiere decir de que 5 segundos sería ahora mi nueva condición, el tiempo a partir del cual debo evaluar la nueva condición. Entonces, el cero positivo y el infinito, ¿cómo se consideran? Cuando hay este tipo de cambios, se tiene que cambiar la variable tiempo. Entonces, se tiene que decir, tiempo de 0 a t, t igual a 5 segundos, se produce el cambio de estado. T1 es igual a t menos 5. O sea, T1 es igual a T menos 5. O sea, cuando T es 5, T1 es 0. Entonces, cuando T1 es 0 positivo, ¿cómo se modela el circuito? Y cuando T1 es infinito, ¿cómo se modela el circuito? Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a suponer de que está trabajando anteriormente, tiene energía almacenada, y lo conecto a la red, una nueva red. Bueno, ya no sería T igual a 0 positivo, sino T sub 1 igual a 0 positivo. En donde T1 es igual a T menos 5, o T sub 0, como quieran. Cuando tiene energía almacenada, entonces el inductor
yo tengo este modelo, que ya lo hemos visto al inicio de este capítulo. La energía almacenada se representa por una fuente de corriente cuya magnitud es el valor de la corriente que tenía el inductor en cero, negativo o en infinito anterior, y el sentido es el mismo. O sea, si está circulando de izquierda a derecha, en el circuito que voy a representar a partir de cambio de estado, también la corriente tiene que mantener su mismo sentido. Pero debe estar en paralelo con un inductor desenergizado. O sea que yo necesito representar el nuevo inductor como un circuito abierto. Entonces vamos a tener una fuente de corriente en paralelo con un inductor desenergizado, que es un circuito abierto en el instante cero positivo. La corriente en cero positivo será igual a la corriente de la fuente, no hay otra opción. Este circuito se presenta solamente en un instante, en cero positivo, pero comienza a pasar el tiempo, a transcurrir el tiempo, y vamos a llegar a alcanzar de repente 5 veces la constante de tiempo de este nuevo circuito. Vamos a suponer que ya no sea un segundo la constante, 200 milisegundos la constante de tiempo, sino que sea un segundo la constante de tiempo, o sea, más lento el transitorio. Entonces vamos a tener que en 5 segundos, después de que ha cerrado el interruptor, alcanza su estado estacionario el inductor. Miren, cuando comienza a trabajar este inductor, la fuente de alimentación es la que va a alimentar al circuito hasta que se agote o hasta que alcance el equilibrio en el sistema eléctrico, porque podría haber conectadas otras fuentes que van a impedir que se descargue completamente el inductor. Entonces, la corriente de su cero se va a entregar hasta ese límite. Pero mientras se entrega esa corriente de su cero, el inductor desenergizado comienza a cargarse. Entonces, en ese proceso se comienza a cargar con una nueva energía almacenada. Quiere decir de que en infinito se va a comportar nuevamente como un cortocircuito. O sea que si mi constante de tiempo es un segundo, en 5 segundos yo tengo que el inductor nuevamente es un cortocircuito. ¿Quiere decir esto de qué? La corriente que circula por ese cortocircuito se va a convertir en la energía almacenada para un próximo cambio de estado. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta siempre, tenga energía almacenada o no, el inductor en infinito siempre es un cortocircuito. Y en cero positivo, bueno, si no tiene energía almacenada, un circuito abierto. Si tiene energía almacenada, una fuente de corriente cuyo valor es la energía almacenada expresada en amperes, en paralelo con un inductor desenergizado. ¿Correcto? Entonces, esos son los modelos que usted tiene que memorizar y tener muy presente cuando se hagan evaluaciones en los circuitos transitorios. ¿Cuál es el valor de estas magnitudes que estamos hallando? Bueno, su valor es muy importante porque ustedes por su conocimiento de matemáticas saben perfectamente de que una ecuación diferencial tiene que ser evaluada en cero y en infinito para darle validez. Y si es una ecuación diferencial del segundo orden, entonces ustedes necesitan condiciones en cero positivo y derivadas en cero positivo. Entonces, estas evaluaciones que se hacen en los tiempos cero positivo y cero negativo son muy importantes porque me va a permitir calcular las constantes de la respuesta a la ecuación diferencial que representa a los transitorios de este tipo de circuitos. Bien, ¿alguna pregunta, señores? ¿Preguntas? Confirmen, por favor. ¿Preguntas? ¿Están comprendiendo la explicación? Todos en el chat, por favor, señores. En el chat, confirmen. Bien. Bien. Siempre el problema de los...
Vamos a pasar lista, señores. Arias, Barcayola, Carranza, Serna, Presente, profe, Serna. bien, Supiyanqui, Presente. Contreras, Presente, profesor. Cueva, Presente, profe. Espinosa, Huaraca, Presente, profe. ya. Jesús, Lazo, Lescano, Limachi, Presente. Linares, Presente, ¿perdón? profesor. Linares, Presente. bien, Limachi, Presente. bien, Medina, Presente, profesor. Palomino, Pérez, Quijano, Presente, profesor. bien, Quispe, Ramírez, Presente, profesor. bien, Ramos, Presente, profesor. ya, Remarachín, Rivera, Presente, profesor. ¿quién? Rimarachín presente, profesor. Bien, ya. Rivera, Presente, profesor. Seminario, Simón, Presente. Tiburcio, Torres, bien, Trejo, Trujillo, Tume, Usuriaga, Presente. bien, repito, Arias, Barcayola, Carranza, Arias presente, profesor. bien, Barcayola, Carranza, Espinosa, Jesús, presente, profesor. bien, Jesús, Lazo, Lescano, Palomino, Pérez, Presente. Quispe, Presente. Seminario, Tiburcio, Trejo, Trujillo, Tume. Bien. Bien. Hablemos entonces del capacitor. Cuando no tiene energía almacenada, el modelo que vamos a presentar en el circuito sería para T mayor o igual que 0, el que se muestra. Cuando no hay energía almacenada, el capacitor simplemente es el símbolo que ya conocemos, una corriente que atraviesa el capacitor y el voltaje, la capacitancia. En T igual a 0 positivo, siempre el capacitor se modela como un cortocircuito, ya que se produce una fuerte avalancha de electrones que polarizan inicialmente las dos placas y por tanto el voltaje se hace prácticamente nulo. Quiere decir que cuando modelamos nosotros el circuito eléctrico, vamos a tener un cortocircuito. En T igual a 0 positivo, el capacitor es un cortocircuito. O sea que la corriente que circula por ese cortocircuito va a ser producto de una corriente entregada por las fuentes independientes del circuito resistivo.
Repito nuevamente, si el circuito está constituido por resistencias y capacitancias, es un circuito RC, o si está constituido por resistencias e inductancias, que es un circuito RL, cuando se evalúa en cero, positivo y en infinito, siempre la red se convierte en una red resistiva. Entonces, la corriente que circula por este cortocircuito vendría a ser aquella producida por la red, por una fuente independiente, y derivada por las resistencias, o sea, la cantidad de resistencias y sus magnitudes son las que van a definir esta corriente. El voltaje en terminales es cero. Si he trabajado mucho tiempo, 5 veces la constante de tiempo, por ejemplo. Una constante de tiempo con un circuito RC es el producto de R por C. O sea, R en ohmios y C en farad. Entonces, si tenemos un farad y un ohm, la constante de tiempo es 1 segundo. O sea, 1 segundo lo multiplicamos por 5 y tenemos el tiempo infinito. A partir de 5 segundos, la corriente o la tensión en el circuito, cuando tenemos un capacitor, siempre, ¿no?, va a ser prácticamente constante, porque ya alcanzó su estado estacionario el capacitor. Entonces, cuando alcanza su estado estacionario, se comporta como un circuito abierto. Quiere decir entonces de que el voltaje que aparece en sus terminales se va a convertir en la energía almacenada que va a presentar para un cambio de estado. O sea, si yo modifico la red, entonces lo primero que va a presentarse en los bornes del capacitor va a ser una tensión. ¿Cuál es el valor de esa tensión? La que tenía antes de que se produzca ese cambio de estado, o sea, cuando era un circuito abierto. Entonces, en infinito, el capacitor es un circuito abierto. Y el voltaje que aparece en sus terminales es su energía almacenada. Es muy importante determinar la polaridad de esa tensión y la magnitud. Y así como aparecen en los terminales, también se tiene que reflejar cuando este capacitor se va a conectar a un nuevo circuito eléctrico. O sea, ya sería un capacitor con energía almacenada. La corriente siempre va a ser cero, es un circuito abierto. Si este capacitor yo lo retiro de la red y lo conecto a otra red, entonces se va a modelar ya como una capacitancia con su tensión en bornes. El modelo para T mayor igual que cero del circuito sería la capacitancia con su tensión almacenada, cuya polaridad y magnitud ha sido previamente calculada o está ya definida. La corriente IDT y el voltaje VDT. No se debe confundir este voltaje VDT con la energía almacenada, porque podría ser el caso de que tengan polaridades contrarias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una red eléctrica, podemos definir cualquier sentido de corriente que nos interese conocer. Y esos sentidos de corriente que voy a yo evaluar en el circuito van a producir en todos los elementos una caída de tensión, en todos los elementos pasivos. En las resistencias, la caída de tensión va a obedecer al sentido de la corriente, ¿correcto? La polaridad de esta tensión. En un capacitor va a suceder lo mismo. Por ejemplo, si la corriente está ingresando por el borde de la izquierda, es lógico considerar que el voltaje va a tener polo positivo en el borde de la izquierda. Ese voltaje podría coincidir en polaridad con la energía que trae almacenada el capacitor. Puede coincidir. Pero podría ser el caso contrario. ¿Por qué? Porque el voltaje que aparece en bornes del capacitor es producido por la corriente IDT. Y es independiente de qué tensión y polaridad tenía el capacitor cuando ha estado trabajando en otro estado, en otro circuito eléctrico. ¿Correcto? Entonces, podría coincidir como no. De repente yo puedo especificar un voltaje menos 10 volts más a la derecha. Izquierdo negativo, derecho positivo. Entonces, menos 10 volts. Ese voltaje es opuesto en polaridad al voltaje VDT. Ustedes no deben dejarse llevar por ese valor. O sea, no te dicen, el voltaje positivo en la energía almacenada, entonces la caída de tensión también tiene que ser positivo. No. Este voltaje VDT depende de el análisis que se haga en el circuito. Y la energía almacenada es una magnitud con su polaridad que viene ya de
una red eléctrica anterior. Lo mismo para el inductor. Lo mismo para el inductor. Vamos a retroceder un momentito. Por ejemplo, en este caso, yo tengo que la corriente IDT ingresa por el terminal de la izquierda. ¿Coincide con el sentido que tiene la corriente almacenada? Sí. Por tanto, cuando yo modelo mi circuito, tengo que la corriente I sub 0 es igual a la corriente sub 0 almacenada más la corriente que se va a producir en la energía, en la inductancia sin energía almacenada, ¿no? Pero podría ser al contrario. Podría ser de que el inductor tenga una corriente que va en sentido opuesto. Entonces, en este caso, cuando yo modelo el circuito, debo tomar en cuenta lo siguiente. Primero, que la corriente está circulando de izquierda a derecha y produce una caída de tensión más menos VDT. En el modelo del circuito, el nuevo elemento, el inductor sin energía almacenada, tiene que obedecer a este sentido de corriente y a este voltaje en sus terminales. O sea, va a reflejar ello. Yo lo conecto y el circuito tiene un inductor desenergizado. Bueno, la corriente está ingresando por el borde de la izquierda y sale por el de la derecha y produce una caída de tensión más menos V sub 0. La corriente almacenada puede tener sentido opuesto, porque ya está definida así. Es un valor que trae de haber estado trabajando en otro circuito, como repito. Entonces, deben tener mucho cuidado. Si coincide, no hay problema. Pero si es al contrario, bueno, ustedes tienen que cambiar el sentido en esta fuente de corriente. Lo demás se mantiene constante. ¿Por qué? Porque lo que ocurra en este inductor va a depender del sentido de la corriente que realmente se está especificando en el circuito. ¿Correcto? Ahora, si al final mi corriente sale negativa, bueno, entonces lógicamente porque de repente la fuente de corriente del inductor que tiene sentido opuesto es la que está predominando. Pero ustedes tienen que tomar en cuenta siempre la corriente y la polaridad de la tensión, que son las variables que se están utilizando en el circuito. O sea, son las variables de análisis, que pueden ser iguales o diferentes a las tensiones y corrientes que traen los elementos almacenadores de energía. Entonces, en el capacitor, en este caso, si coincide, bueno, mejor, es más simple el análisis. Siempre en cero positivo, este voltaje es una fuente de tensión. Más o menos es su cero, en magnitud y en polaridad. Y debe estar conectado en serie con un capacitor desenergizado. O sea, un capacitor en cortocircuito. La corriente que circula a través de este cortocircuito va a depender no solamente de las fuentes que están conectadas en la red, las fuentes independientes y controladas, si es que hubieran, sino también de la energía que tiene el capacitor, porque es una fuente de tensión más en el circuito. Ojo, esta fuente de tensión es una más en el circuito solamente en el instante cero positivo. Lo mismo que en el inductor. En cero positivo, la corriente es una fuente de corriente, perdón, que está presentando el inductor en el circuito en el instante cero positivo. O sea, juega un papel importante porque también va a definir las corrientes que van a distribuirse en la red. Igual acá. Este voltaje almacenado es una fuente más y por tanto las tensiones y corrientes en el circuito resistivo en el instante cero positivo no solamente van a depender de las fuentes independientes de la red, sino también de la tensión que está presentando el capacitor. Si continúa trabajando mucho tiempo este capacitor y supera 5 veces su constante de tiempo del circuito RC, entonces vamos a tener de que estamos en infinito para un circuito RC, lo repito, y se comporta como un circuito abierto. O sea, el capacitor siempre va a ser un circuito abierto, tenga o no energía inicial almacenada en cero positivo. O sea que, ¿cuál es el proceso? Primero, el capacitor entrega toda su energía almacenada, y luego el capacitor comienza a recibir energía del circuito. Cuando recibe energía del circuito, puede cargarse nuevamente. Podría ser que alcance un nuevo nivel de tensión
con la misma polaridad que la tensión que traía, o puede ser el sentido opuesto. Depende mucho de la red. Bien, preguntas, señores, preguntas. Preguntas. Bien. Continuamos entonces. Bien. Miren, muchas veces ustedes van a encontrarse con circuitos con varios elementos almacenadores de energía del mismo tipo. Pueden ser inductancias, pueden ser capacitancias. Si el circuito es de primer orden, solamente inductancias o capacitancias. Si el circuito es de segundo orden, entonces pueden tener ustedes combinaciones de inductancias, capacitancias y resistencias. Cuando el circuito se puede reducir y se puede hallar o una inductancia equivalente o una capacitancia equivalente y está asociado a resistencias, entonces el circuito siempre va a ser de primer orden, por ejemplo. Pero si yo no puedo reducir las inductancias a una equivalente, porque están conectadas de tal forma de que no se pueden representar mediante un elemento equivalente visto de un par de terminales, o sea, visto de dos bornes, entonces ya sería un circuito de segundo orden. Lo vamos a conversar más adelante. Pero supongamos que tenemos varias inductancias conectadas en serie, por ejemplo. Y cada una de ellas tiene energía almacenada de diferente nivel. Inclusive pueden tener sentido opuesto. E inclusive alguna de ellas no puede tener energía almacenada. También se puede dar ese caso. Por ejemplo, estamos presentando tres inductancias. Y su 0 tiene energía almacenada, y su 2 también, y su 0,2 también es la energía almacenada del E2, y de la inductancia 3 tenemos una corriente en sentido opuesto, que es la corriente 0,3 y 0,3. Podríamos también haber eliminado esta corriente, y este inductor no tiene energía almacenada, pero está conectado ahí. Se puede analizar también. O sea, se puede hallar la inductancia equivalente con una energía almacenada que representa al efecto que producen las tres inductancias. Entonces, tenemos que hay un interruptor que va a conectar a estos tres elementos y por tanto, en cero negativo, cada uno de ellos trae su energía almacenada y en cero positivo, ¿cómo vamos nosotros a representar a estos inductores? Entonces, cuando se trabaja con este tipo de conexiones, nosotros podemos hallar una
inductancia equivalente para T mayor o igual que 0, que tiene una corriente equivalente I sub 0 y un sentido definido por la resultante que vamos a ver a continuación. Entonces tengo I sub 0 de T y L equivalente. ¿Cómo hallamos nosotros el valor de estas inductancias, de estas corrientes almacenadas? Miren, ya hemos estudiado lo que es el flujo concatenado en una inductancia. Hemos hablado, ¿no?, de que es el número de espiras por el flujo. O sea, cada espira produce un flujo a su alrededor, pero cuando tenemos n espiras, entonces ese flujo se multiplica y crece en magnitud, y se le denomina flujo concatenado en todo el devanado, en toda la bobina, ¿no? Entonces, este flujo concatenado también es proporcional a la corriente y la inductancia. Quiere decir que el flujo que se conoce como lambda es igual a el valor de la inductancia por la corriente que circula por este inductor. Este lambda, siempre que se tienen asociaciones de inductancias, es igual a la suma de los flujos concatenados. ¿Por qué? Miren, yo puedo tener una bobina y su flujo concatenado sería un lambda. Pero si yo conecto en serie otra bobina, y esa bobina, las dos bobinas tienen el mismo sentido del arrollamiento, es como si fuera una sola, ¿sí o no? Entonces, el flujo concatenado total sería la suma de los dos. Y si conectara una tercera bobina, y supongamos que también tenga el mismo sentido del arrollamiento, entonces tendría un tercer flujo concatenado. Las tres bobinas en serie se pueden considerar como una sola bobina en serie. Y por tanto el flujo concatenado va a ser la suma de los tres flujos. Entonces la resultante. Si alguna de las bobinas tiene un sentido contrario de arrollamiento, entonces va a producir un flujo contrario y su corriente almacenada también tendrá un sentido contrario. Entonces, la resultante siempre va a ser la suma algebraica de los flujos. O sea, todos los flujos que tienen el mismo sentido se suman y los que tienen sentido opuesto se restan. Se llaman flujos sustractivos, ¿no? Entonces, la resultante siempre va a ser un lambda. O sea, el flujo concatenado resultante, ¿no? Entonces, para una inductancia equivalente que viene a ser una sola bobina, en realidad, en este caso, si tenemos tres bobinas en serie, la inductancia equivalente es la inductancia de todo el devanado, o sea, podemos considerarla como una sola bobina. Entonces, el flujo concatenado de esa bobina equivalente viene a ser la suma de los flujos de todas las bobinas que están conectadas en serie. Eso es lo que explica esta ecuación. Muy bien, pero ese flujo concatenado nos va a llevar a trabajar con una inductancia equivalente, entonces, ¿no? La inductancia equivalente sería la suma de las tres inductancias. No hay cambio instantáneo del flujo magnético. ¿Por qué? Porque estamos hablando de elementos que almacenan energía. O sea, en una inductancia y en una capacitancia no hay un cambio instantáneo. O sea, el flujo que tenía antes del cambio de estado se mantiene. Y lo hemos demostrado hace un momento. En infinito tiene un valor de corriente la inductancia. Y en cero positivo, en el nuevo estado, mantiene ese valor de corriente. O sea, no hay una descarga brusca. Igual el capacitor. En infinito es un circuito abierto y tiene un voltaje. Cuando se cambia de estado, ese voltaje se convierte en su energía almacenada. O sea, el cero negativo, que es el infinito de la etapa anterior, tiene un valor que se va a mantener en el instante cero positivo. Lógicamente que después va a cambiar, probablemente, puede crecer, puede disminuir, etc. Pero siempre entre cero negativo y cero positivo vamos a tener las mismas magnitudes tanto para los voltajes en los capacitores como para las corrientes en los inductores. Quiere decir entonces de que, como no hay cambio instantáneo, el flujo concatenado, que es el que da origen a la inductancia, en cero negativo será igual a el flujo en cero positivo, ¿correcto? Entonces, si estos dos flujos concatenados son iguales,
nosotros podemos calcular en cero negativo y en cero positivo las magnitudes. Por ejemplo, en cero positivo. En cero positivo, lambda 1 es igual a L1 por I sus 1 en cero positivo. En el instante cero positivo vamos a calcular los flujos concatenados. Igual para lambda 2 y para lambda 3. Estos valores que voy a obtener van a tener un signo que le voy a asignar yo, positivo o negativo. ¿De qué va a depender el signo? De cuál es mi referencia para el sentido de la corriente. Lo vamos a ver a continuación. Miren, el lambda equivalente sería, pues, lógicamente la inductancia equivalente por la corriente que yo voy a dar como equivalente a las corrientes y que va a representar a las corrientes almacenadas de todos los inductores. Quiere decir entonces de que si yo reemplazo 2 en 1, voy a tener esta expresión, despejando de la corriente I sub 0, que es la que me interesa conocer. Entonces tendría I sub 0 igual a la suma de los flujos concatenados evaluados en cero positivo de cada inductor. Ahora, como yo estoy definiendo previamente un sentido de corriente, o sea, yo hago una inspección y digo, bueno, tengo 3 corrientes, yo pienso de que la corriente resultante va a tener este sentido, de izquierda a derecha. Entonces, para mí, todos los flujos con las corrientes, perdón, que tengan este sentido serán positivas. Es mi referencia. ¿Quiénes son? Bueno, la corriente de la inductancia 1 y de la inductancia 2. Perfecto. ¿Quién tiene sentido opuesto? La corriente de la inductancia 3. Entonces, para mí, esa corriente es negativa. Correcto. Pero, si todos fueran de izquierda a derecha las corrientes, entonces tendría que sumar porque todas tienen el mismo sentido que la corriente que yo estimo será la resultante. Lógicamente que cuando se hace este análisis, uno debe tomar en cuenta qué corriente prevalece sobre otra. Por ejemplo, si yo tengo que estas dos corrientes son superiores en suma a la tercera, ya puedo estimar de que todas las corrientes, la resultante tiene que ir de izquierda a derecha como corriente, en sentido. Pero, por ejemplo, si I sub 0,3 es mucho mayor, tengo 10 amperes y acá 1 amper, 2 amperes, entonces puedo estimar de que la corriente resultante tiene el sentido de la corriente de la inductancia 3. Puedo estimar. Pero, una vez que yo efectúo mis cálculos y obtengo un valor positivo para la corriente, significará de que he asumido correctamente el sentido de la corriente almacenada en la inductancia equivalente. Pero si es negativa, entonces yo tendría que cambiarle el sentido. No es conveniente que ustedes trabajen con corrientes almacenadas con signo negativo, porque se van a confundir cuando hagan el modelamiento. No. Sale 8 amperes positivos, muy bien. Mantengo el signo y la magnitud. Pero si obtengo menos 8 amperes, entonces no me conviene trabajar con menos 8 amperes y mantener este sentido. No, 8 amperes y le cambio el sentido. Y de esa forma yo modelo mi circuito para T igual a 0 positivo. ¿Correcto? Entonces hay que tener cuidado cuando se asumen sentidos de corriente. Bien, ¿preguntas, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está claro? Por favor, en el chat, señores. Confirmen. A ver, por favor, todos en el chat. Todos en el chat contesten. Todos, por favor. Bien. No se olviden que hoy día a las 12 tenemos laboratorio virtual. Ellen y Norton. Bien. Bien.
Voy a pasar a la siguiente lámina, confirmen por favor. Bien. Entonces ya sabemos cómo calcular la corriente almacenada y la inductancia equivalente cuando tenemos una asociación de elementos con energía almacenada. Ahora, un caso particular sería que uno de los elementos no tenga energía almacenada. Por ejemplo, supongamos la inductancia 2. En ese caso, la inductancia 2 se eliminaría en esta expresión, porque su corriente es 0. Entonces solamente tendríamos L1 por I sub 0,1 más L3 por menos I sub 0,3. ¿Correcto? Y esa corriente es la que reemplazaría al conjunto de a todas las corrientes almacenadas de la inductancia que están conectadas en serie, por si acaso, ¿no? No se vayan a hacer problemas ahí. Si no tiene, se elimina de la expresión. Bien, ¿qué pasaría si nosotros ahora tenemos la conexión en paralelo? Miren, hemos conectado los tres inductores en paralelo y cada uno de ellos tiene diferentes sentidos de corriente. La inductancia 1 y 3, la corriente va hacia la parte superior, al nudo superior, y la inductancia 2, su corriente al nudo inferior. Muy bien, en este caso queremos hallar una inductancia equivalente también. Entonces, para ello, trabajamos con este modelo. Tengo una inductancia equivalente, T mayor o igual que 0, sería este modelo circuital con su energía almacenada. Esta corriente almacenada yo tengo que calcularla y también definir correctamente el sentido de esta corriente. En este caso, también tengo que apoyarme un poco en mi intuición y en mi percepción. Bueno, digo, I sub 0,1 y sub 0,3, si predominan sus valores sobre la otra corriente, I sub 0,3, entonces yo asumo de que la resultante nuevamente tendrá sentido hacia arriba. La corriente iría hacia el borde superior, como un estimado. Cuando se trabaja con este tipo de conexiones, I en 0 negativo es igual a I en 0 positivo, ya hemos explicado por qué. La inversa de la inductancia equivalente es igual a la suma de inversas de inductancias. Quiere decir entonces de que cuando hablamos de las corrientes van a ser iguales a la suma algebraica. O sea, yo tengo la suma algebraica de las corrientes para determinar cuál es el valor de la corriente I sub 0. Supongamos, tengo 3 amperes, 2 amperes y 1 amper. Bueno, tengo 3 amperes menos 1, 2 más 1, 3. 3 amperes sería mi corriente equivalente. Tengo inductancia, no sé, de 2 Henry, 2 Henry y 1 Henry. Bueno, 2 Henry en paralelo con 2 Henry me da 1. 1 Henry en paralelo con otro Henry me da 0,5. 0,5 Henry. 0,5 Henry y una corriente equivalente. ¿Podría tener sentido opuesto? Sí, porque podría ser de que la corriente I sub 0,2 sea de una magnitud superior a la suma de las otras dos corrientes. Nuevamente, insisto, si obtienen un valor negativo, ustedes tienen que cambiarle el sentido. No se compliquen. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están hallando el modelo del circuito. No lo está planteando el profesor. Ustedes son los que van a reducir el circuito, van a hallar su inductancia equivalente, van a calcular sus corrientes almacenadas o tensiones almacenadas equivalentes. Entonces, ustedes tienen que darle valores positivos a sus variables conocidas y sus sentidos correctos o polaridades correctas a las tensiones y corrientes. No se deben complicar, señores, por si acaso, ¿eh? Bien, ¿qué pasaría entonces si tenemos ahora a la capacitancia? Tenemos la capacitancia o un conjunto de capacitancias y están conectadas en serie. Y todas ellas tienen energía almacenada. ¿No? Todas tienen energía almacenada. Bueno, en este caso, nuevamente,
hallamos una capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente con una energía almacenada equivalente. Para ello, nosotros consideramos siempre que en cero negativo y en cero positivo el voltaje no va a cambiar. Buscamos esta representación, este es el modelo circuital. O sea, la capacitancia equivalente con una energía almacenada es su cero, que se va a presentar cuando el circuito comienza a operar a partir de cero positivo, ¿no? Ese es el modelo que vamos a utilizar. En este caso, la capacitancia equivalente sería hallada con esta expresión, todos la conocemos. La inversa de la capacitancia equivalente es igual a la suma de la inversa de las capacitancias. Y, lógicamente, el voltaje cero negativo es igual al voltaje cero positivo. Quiere decir, entonces, que nosotros tenemos que sumar algebraicamente las tensiones almacenadas en cada capacitor. ¿Por qué digo algebraicamente? Porque podría ser el caso, como el que mostramos, de que una de las tensiones sea negativa con respecto aquí a la tensión de referencia. Por eso es muy importante que ustedes, ¿no?, definan una polaridad para la tensión almacenada. Y lógicamente los resultados le va a establecer si es correcto o no. Por ejemplo, estamos asumiendo de que la tensión E tiene polaridad positiva en el borde de la izquierda. Muy bien. Cuando efectuamos nuestros cálculos, si obtenemos un valor positivo, significa de que es correcto esa polaridad. Pero si es negativo, entonces tengo que cambiarle la polaridad. Si algún capacitor no tiene energía almacenada, ¿no?, entonces no lo consideran dentro de esta sumatoria, ¿no? Tengo, por ejemplo, que el capacitor 1, 0. No tiene energía almacenada el capacitor 1, solamente los capacitores 2 y 3. Muy bien, la suma algebraica será entre estos dos. Pero la capacitancia equivalente sí es de todo el conjunto. O sea, hay dos capacitores que tienen energía almacenada y uno que no la tiene. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? Bien. Continuamos. ¿Qué ocurriría si nuestros capacitores están en paralelo? O sea, si tenemos a los tres capacitores en paralelo. En este caso, vamos a suponer que hay tres capacitores. Cada uno de ellos tiene diferentes niveles de tensión almacenada y también diferentes polaridades. Podría darse caso que también tengan la misma polaridad, todos. O sea, bueno, antes que se cierre el interruptor estamos hablando de cero negativo. Entonces, en cero negativo, estos elementos tienen energía almacenada. En los problemas que se les planteen, se les va a precisar de que el circuito recién opera a partir de cero positivo, porque si no se hace eso, ustedes podrían pensar de que estos señores han estado trabajando mucho tiempo y que cuando se ha producido la actuación del interruptor, de repente todos tienen el mismo nivel de energía, ¿no? Entonces, para no entrar en ese tipo de especulaciones o contradicciones, es necesario que se precise, ¿no? Se está conectando así y recién comienza a trabajar, o sea que antes no ha trabajado, pero sí traen energía almacenada. Yo construyo este circuito y lo conecto a la red. No, he estado conectado a estos tres elementos y después recién cierro un interruptor. Entonces, esos tres elementos se conectan y se cierra el interruptor. Cada uno tiene tres tensiones almacenadas, una tensión almacenada cada uno, lógicamente, y pueden ser diferentes valores de capacitancia. ¿Qué queremos obtener? Un capacitor equivalente con una sola energía almacenada equivalente, ¿no? Ahí está. Ese es el modelo. Estamos definiendo una polaridad para la tensión almacenada basada en la inspección.
O sea, yo miro el circuito, analizo el circuito y digo, bueno, parece que predominan las capacitancias que tienen polaridad positiva sobre la que tienen negativa, polaridad negativa. Entonces, para mí la capacitancia equivalente debe tener esta polaridad como tensión almacenada. ¿Cómo calculamos esa energía almacenada? Tenemos que partir de la parte teórica. ¿Qué dice? Que la carga en un circuito capacitivo es igual a la capacitancia por el voltaje. O sea que si yo quiero hallar una capacitancia equivalente, entonces esa capacitancia equivalente debe representarme a mí, ¿no?, a toda la carga que traía, a la suma de cargas que traía cada una de las capacitancias. O sea, yo tengo un capacitor y lo pongo en paralelo con otro, entonces la carga que tiene uno de ellos, que sería más la carga de la otra, sería la carga equivalente, ¿no? Entonces tengo Q equivalente. La carga equivalente es igual a la suma de cargas, Q1 más Q2 más Q3. Pero esa carga, ¿no?, obedece a la suma de las capacitancias. Pues sabemos bien que la capacitancia equivalente de tres capacitores en paralelo es simplemente la suma de sus capacitancias. Entonces tengo la capacitancia equivalente y también sé, por teoría, de que como el voltaje no va a cambiar entre cero negativo y cero positivo, lógicamente el nivel de carga tampoco tiene que cambiar. Entonces la carga que tiene el capacitor en cero negativo será igual a la que va a presentar en cero positivo. Esto nos permite a nosotros calcular entonces el nivel de carga que tiene cada capacitancia. Q1 sería C1 por el voltaje 1 en cero positivo. Q2, C2 por el voltaje 2 en cero positivo. Y Q3, capacitancia 3 por voltaje 3 en cero positivo. Estos tres voltajes, ¿no?, ¿qué cosa están reflejándome? La energía que trae almacenada cada capacitancia. O sea, su energía en cero negativo siempre sigue siendo la energía en cero positivo. No se olviden de ello. Por tanto, también podemos hablar de que la carga de todo el conjunto de capacitores equivalentes, que se representa por uno solo, es igual a la capacitancia equivalente por el voltaje en cero positivo que va a tener este capacitor equivalente. Si nosotros reemplazamos en la expresión 1, tenemos que despejando el voltaje E sub 0, que es la energía almacenada, porque ustedes dirán, ¿de dónde sale E sub 0? E sub 0 es el voltaje en cero positivo del capacitor, y el voltaje en B sub 0 del capacitor es este valor. Entonces tendríamos que el voltaje sub 0 es igual a la suma de los productos de las cargas evaluadas en cero positivo. Ahí está, C1 por E sub 0,1, C2 por menos E sub 0,2 y C3 por E sub 0,3. Todo entre la capacitancia equivalente. ¿Qué significa el signo negativo? Nuevamente, como nosotros tenemos definido un modelo de capacitancia equivalente en la que estimamos que el voltaje almacenado tiene esta polaridad, entonces para mí todos los voltajes que coinciden con esa polaridad son positivos en esta expresión, y los que no tendrían signo negativo. Por ejemplo, yo sé que la tensión de la capacitancia 1 y capacitancia 3 tiene polaridad positiva en el nodo superior, o sea, serían las que voy a considerar como positivas también en la expresión, mientras que la capacitancia 2 tiene una tensión con polaridad contraria a la tensión almacenada que estoy tomando como referencia, entonces tiene que ir con signo negativo. Si la resultante fuera negativa, yo tengo que cambiar nuevamente el voltaje E sub 0. O sea, ya no sería menos 5 volts, sino 5 volts, pero con polaridad contraria. Bien. ¿Preguntas, señores? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está clara la explicación? Confirmen, por favor. Bien.
No se olviden que esta semana, el día viernes, perdón, esta semana que viene, el día viernes, es la tercera práctica calificada. OPANs y teoremas. Le estoy preparando un simulador de examen parcial. Esta semana no le voy a preparar para la tercera práctica porque ya hemos hecho seminarios, 6, 8, no sé cuántos problemas hemos hecho, 6 problemas, bastante, ¿no? Entonces, los problemas que hemos utilizado en la semana para los dos primeros problemas, las dos primeras series de problemas, para la primera y segunda práctica calificada, yo quiero que ustedes lo resuelvan con los teoremas de Thevenin y Norton y apliquen mallas y nodos, ¿correcto? O superposición. Esos mismos problemas utilicen ustedes para encontrar las variables aplicando superposición, mallas, nodos y calculando los circuitos Thevenin y Norton. Practiquen. Yo les estoy preparando un simulador de 6, 7 problemas para el examen parcial. Si lo termino esta semana, y estaría a partir del día lunes o martes para que ustedes se preparen para el examen parcial. ¿Estamos de acuerdo, señores? Confirmen, por favor. Bien, entonces tiene que entrar simulador de examen parcial, porque el examen parcial va a ser sobre 7 problemas y 1 hora y 45 minutos. O sea, ustedes tienen que estar, ¿no? Entonces le voy a preparar ese simulador y con eso ustedes darían el examen parcial el viernes que corresponde, ¿no? Porque esta semana es la sexta, la próxima semana es la séptima, tenemos la tercera práctica el día viernes de la próxima semana y el viernes de la siguiente sería el parcial. Bien, bueno, creo que hemos avanzado suficiente. Ya este tema que estamos estudiando es materia del examen final y de la cuarta práctica calificada, por si acaso. Bien, yo creo que ya podemos dar por concluida la clase y nos estamos conectando a las 12 del día, señores, para el simulador, para el laboratorio virtual. ¿Estamos de acuerdo, señores? Confirmen, por favor. Confirmen todos en el chat. Bien, no se olviden, ya deben haber presentado su informe final. Ya, perfecto, entonces estamos conectándonos a las 12 del día para la experiencia Thevenin y Norton. Vamos a cerrar la clase. Buenos días.